Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. Dios bendiga al pueblo de Dios que se está conectando y a nuestra amada iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, que es la que auspicia su programa, El Tiempo del Fin. Estamos vivos todavía. El Señor, estamos gozosos y estamos, ¿verdad?, reorganizándonos para que tener un buen empuje, si Dios lo permite, en esta etapa, en este season que se acerca, ¿verdad? Que empezamos ya, por el Señor. Queremos saludar a toda la audiencia, a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales, a través, ¿verdad?, de cualquier plataforma cibernética, para que está recibiendo, ¿verdad?, palabra de parte de Dios a través de su programa. Y la intención de este programa no es meramente más que escudriñemos la palabra y que crezcamos en ella y que hablemos conforme al texto bíblico. Amén. Digo, Señor, yo creo que no hay forma más linda que hablar conforme al texto bíblico. A mi mano derecha está nuestro hermano Ángel. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. No olvide compartir el programa con sus familiares, sobrinos, abuelos, tíos, primos, el vecino que quiere saber del Señor y tiene preguntas. Mándeselo a él para que él pueda compartir con nosotros y pueda hacernos preguntas a través de las redes. Y para eso estamos aquí. Eso es. También está a mi mano izquierda, hermano Cristian. Dios les bendiga en esta noche, ¿verdad? Les invitamos también que nos sigan a través de la palabra, porque si escrito, escrito está. Amén. Y en la parte de atrás está nuestra hermana Betty. Dios les bendiga. Y nuestra misionera Marilyn Domínguez. Dios me les bendiga, hermanos. Dios me les bendiga. Como bien dijera nuestro hermano Ángel, no olviden darle compartir, share al enlace, al link del estudio bíblico de esta noche, que según las conversaciones que se estaban dando antes del programa, va a estar calientito, así que estén pendientes, compartan. Va a estar bueno esto, va a estar bueno. Pues Señor, queremos, ¿verdad?, que ustedes quizás no ven en este momento a la misionera ni a la hermana Betty, pero ya están en la parte de atrás, están atendiendo, ¿verdad?, los celulares. Años atrás, ¿verdad?, eran los teléfonos directamente. Pues Señor, queremos también darle gracias al Señor por su infinita misericordia. Tuvimos un fin de semana un poquito bastante movido, a nuestra amada iglesia, ¿verdad?, por apoyar las diferentes actividades de la congregación, y también a nuestro amigo y hermano, el reverendo Jonathan Pinel, que estuvimos allá en su iglesia allá en Kendall, y a la amada iglesia de Kendall también, que pudimos ministrar. Tuvimos de campaña aniversario, una campaña de aniversario de 3 días, y fue la gloria al Señor. Vinieron muchas preguntas, muchas, ¿verdad?, personas que nos dimos cuenta que también ven el programa, y no es de sumo gozo el saber, ¿verdad?, que este programa ha sido de beneficio para despertar el buscar y escudriñar la palabra del Señor, porque esa es la intención, ¿no?, el Señor, de que podamos mantenernos fijos en la palabra. Y hoy vamos a estar hablando algo bien importante, lo que se va a estar moviendo entre medio de nosotros en la conversación es cuál es el aguijón que quiso hablar el apóstol Pablo. ¿Cuál es el aguijón que quiso hablar el apóstol Pablo? Se dicen tantas cosas, ¿verdad? Sí, en los ojos, que era la enfermedad que tenían el aguijón, eran los ojos que tenían la enfermedad, pero aquí lo vamos a descubrir hoy, ¿verdad? Hay cosas que a veces repetimos porque alguien lo dijo en una predicación, y la persona, pues, a veces, pues, adoramos a Dios y eso, pero no escudriñamos la palabra, dónde lo dice, qué porción. Y a veces tenemos que ir directamente a la palabra porque quizás no es exactamente como lo oímos, ¿verdad?
Y hoy pues vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre cuál era el aguijón de Pablo, el cual todos nosotros tenemos que cuidarnos que no vaya a ser que el aguijón nos hinque a nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, te damos la gloria, te honramos, te bendecimos, te presentamos, Señor, nuestras vidas, te presentamos, Señor, como siempre este programa empieza, Señor, en la intimidad de la oración pastoral, Señor, y juntamente con estos hermanos que son parte de este ministerio, Dios. Tú eres el que llama, tú eres el que capacita, Señor, tú eres el que señala, Padre. Tú eres el que pone el querer como el hacer en tu santa y bendita voluntad. Declaramos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús, y que tu palabra corra como río, Señor, que haya libertad, Señor, trae sanidad, transformación en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos ahora en el nombre de Jesús esa autoridad. Amén. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Yo voy a leer un texto, Señor, que es el texto que da inicio, ¿verdad?, esta charla en el foro bíblico en este momento. Y voy a leer en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7, donde dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre cuál era ese aguijón. Porque unos dicen que era el problema que tenía en sus ojos por un texto bíblico. Otros no saben, ¿verdad? Pero algo que tiene Pablo escribe casi siempre y das abierto exactamente de qué cosa se refiere. Algo que tiene Pablo también es como muchos dicen, como Pablo habla sobre el matrimonio, y unos dicen que no fue casado. Yo sobreentiendo por la palabra que él es viudo porque pertenecía al Sanedrín, y el Sanedrín, los fariseos, tenían que ser casados con una sola mujer. Por eso que Pablo escribe sobre unas cosas, Señor, y quizás no, pues ya era viudo. Entonces pues vemos también que en Corintios y en diferentes porciones bíblicas habla sobre el matrimonio, pero hoy va a hablar sobre cuál era su problema, y de eso que queremos hablar, porque esto lo lleva a la Escritura para que nosotros no estemos ambivalentes en lo que dice aquel o dice aquello, o aquel que dice el evangelista tal, el pastor tal, o aún así sea el pastor Domínguez. Usted tiene que ser bien bíblico, o sea, porque es que la palabra es la que nos lleva a toda la verdad y a toda justicia, la justicia del Padre, no el Señor. Y vamos a ir al libro de Gálatas, y yo quiero que usted busque su Biblia. No se ponga a ver el programa nada más para oír. Usted tiene que escudriñar la palabra. Váyase al libro de Gálatas. Quiero decir de antemano que ya esto lo ha estudiado la iglesia de Pómpano, lo sabe de antemano, el Señor. Para los que son de la iglesia, pues, ¿verdad?, es para refrescarle, pero tenemos un grupo que no se congrega con nosotros y que a la misma vez esta palabra pues le va a ayudar para hacer un más efectivo predicando la palabra o enseñándola, porque tenemos que enseñar y predicar conforme como está escrita. Amén. Amén. Y si vamos para el libro de Gálatas, sabemos todo, ¿verdad?, que Gálatas la formó Pablo. Claro está, Dios, Cristo, el Espíritu Santo en Pablo llamó a un pueblo, llegó a los Gálatas y empezó a predicar la palabra del Señor. También en Gálatas vamos a encontrar, ¿verdad?, cuando Pablo habla sobre el nombre oculto gentilmente para alabar a Dios, el Abba, Padre, que está en el mismo capítulo 4. Pero vamos a entrar a unos versos bien importantes donde todo el mundo pues dice que son los ojos del apóstol Pablo lo que era el aguijón. Hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra y qué fue lo que sucedió. Y vamos para
empezar en el verso 12. Vamos a pedir al hermano Ángel que lea el verso 12. Amén. Gálatas 4, verso 12. Ajá. Y leemos la poderosa palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. O sea, algo que vemos aquí es la humildad de Pablo. Pablo era un hombre experto en construcción, ¿verdad? Y vivía de eso. No tenía la necesidad de estar pidiéndole a nadie, pero las iglesias la aportaban, la ayudaban, porque veían que el ministerio era real. Y eso usted tiene que aportar donde las cosas son reales. Amén. Y vemos aquí, vamos a entrar al verso 13 y vamos a pedir a la hermana Betty que nos lea, que tiene esa voz como la del pastor. Dios les bendiga. Amén. Leímos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verso 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Vemos aquí que ya la palabra nos está diciendo que a causa de una enfermedad anunció a los Gálatas el Evangelio al principio. O sea, ya está diciendo a causa de una enfermedad. Ahora, ¿será esa enfermedad del aguijón? Que todo el mundo dice, bueno, vamos a la palabra. Porque aguijón, y vamos ahora a ver las definiciones, aguijón es una punta que se usaba como una lanza, una pequeña lanza, para apoyar, ¿verdad?, aquellos animales que araban. Era aquello como un motivador para hacer un trabajo. Existen dos aguijones. Está el aguijón de Jehová, que él mismo lo declara, se llama Jesús, porque camino a Damasco conoció Saulo de Tarso, ¿verdad?, al aguijón de Jehová, porque él mismo le dice, dura cosa de tal cosa en contra del aguijón, ¿verdad?, porque se estaba en contra de la iglesia. Pero también está el otro aguijón, que es como la punta lanza que se utiliza para tomar la punta, echar veneno y tirarla para que a lo que se quiere tratar, matar a ese animal o sea un ser humano. Es como una flecha. O sea que existen dos aguijones. Ahora, el otro aguijón, ¿quién es? Pues ese es Satanás. Es un aguijón también. Así que hay que tener cuidado con el Señor. Ahora vamos aquí a ver, ¿verdad? Que según, ¿verdad?, como leyó nuestra hermana Betty, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. El anuncio del Evangelio a los Gálatas, ¿verdad?, cuando llegó allí, pues se tuvo que detener Pablo, quedarse allí un tiempo en lo que le pasaba a una enfermedad, ¿verdad? Vamos para el verso 14, hermano Cristian. Palabras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y no menosprecéis ni desechéis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien recibéis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La dice, y no me despreciaste, ¿verdad? Empezó a predicar la palabra, ni desechaste, ¿verdad? No me echaste a un lado, por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, algo le estaba pasando en el cuerpo del apóstol Pablo, el Señor. Pero hasta aquí no oímos que él menciona un aguijón. Él dice una ¿qué? Enfermedad. ¿Verdad? Ahora vamos a ver cuándo llegó esta enfermedad. ¿Qué tiempo, verdad? Dice, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿verdad? Predicó la palabra, estaba enseñando la palabra bajo esa misma enfermedad, el Señor. Y aquí vemos la humanidad de Pablo. Dios lo usa en señales, en prodigios, en milagros, y está enfermo. Igual como cuando el pastor está enfermo y de momento Dios sanó a alguien dentro de la congregación,
Y pensamos, pero ¿cómo el Señor va a sanarlo a otra persona y el pastor está enfermo? Bueno, porque Dios, ahí vemos la grandeza de Dios, que Él hace como Él quiere. Amén. Amén, aleluya. En el verso 15, este es el verso que todo el mundo, ¿verdad? Se refiere directamente a lo que es. Y vamos a ponerle mucha atención. Y yo quiero que toda la audiencia mantenga su Biblia abierta. Y vamos a pedir a la misionera que nos lea el verso 15. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado a vuestros propios ojos para dármelos. Aquí vemos la mención de los ojos. Y rápido lo que nos llama la atención es rápido los ojos. Pero si nos vamos arriba, dice, lo primero empieza con una pregunta. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Es como el gozo cuando recibimos la palabra del Señor y vemos la acción. Algo estaba pasando con los Gálatas. Se habían vuelto, ¿qué? Atrás, ¿verdad? Habían retrocedido. Dice, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, bajo a ese poder que veían, la palabra manifestada por el poder del Espíritu Santo, decían, mira, esto es con esa enfermedad que está pasando Pablo, ¿verdad? Y mira cómo está ministrando. Y él mismo dice, os hubiera sacado vuestros propios ojos para darnos. O sea, pero en ningún momento está diciendo que es el aguijón. Porque si vamos, no podemos sacar un texto de contexto. Porque en el verso 13 dice que es claramente una enfermedad. O sea que cuando Pablo vaya a hablar del aguijón, él va a dar la definición de qué es el aguijón que él se refiere. Aquí se está hablando de una enfermedad, claramente. En el verso 16, Manuel. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, la gente se molesta en Gálatas porque le está diciendo cómo ellos han retrocedido, ¿verdad? Primero lo veían como ese ángel de Dios porque recibieron la salvación. Y esto pasa con muchos de nosotros cuando venimos al Señor y de momento el Señor nos ministra y no queremos hacer lo que Dios nos está hablando y queremos tomar nuestras propias decisiones, pero viene Dios y utiliza a alguien y a veces lo vemos mal. Me caía bien el pastor hasta que habló de eso. Me caía bien el líder hasta que habló de eso. Yo estaba oyendo el programa El Tiempo del Fin hasta que hablaron de eso. Porque yo siempre lo había creído así. Pero ahora te estamos enseñando la verdad. Amén, aleluya. A la luz de la Escritura, que es lo más importante. Aleluya. Amén. A la luz de la Escritura, como lo ha dicho la hija Betty, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si algo experimentaba Pablo, él veía todos aquellos que trabajaban con él como hijos, Timoteo, Tito, y siempre les soltaba que vivieran la palabra. Claro, está en nuestra humanidad. Y nosotros en nuestra humanidad tenemos que mantenernos como firmes en Jesucristo, porque si nos dejamos ir por nuestra humanidad, retrocedemos. Amén. Muchos me dicen, pastor, pero es que no me llaman. Bueno, algo que estaba hablando, hermano Cristian. Si a usted se le daña el carro, ¿a quién usted llama? ¿Al médico? ¿Al médico? No, usted llama al mecánico. ¿Verdad que sí? Usted va a un taller. Si usted se enferma, usted va a ir a un doctor. Amén. Si usted está medio no cuerdo en la cabeza, usted va a ir a un psicólogo. A un doctor. Así es. ¿Verdad? Que le recete algo que controle sus nervios, ¿verdad? Pero el Señor, si usted necesita de Cristo y usted tiene que buscarle, ¿dónde usted tiene que ir? A la congregación donde hay un pastor y le va a ministrar la palabra. YouTube no te va a ayudar. Tanto. El apóstol Google tampoco te va a ayudar. Alaba. La apóstola Amazon tampoco. Pero la palabra del Señor es la que te va a ayudar. Amén. ¿Ven? En el verso 17, vamos a ver por qué vienen estas cosas. En el verso 17, rapidito. Teniendo celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieres apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿Verdad? Si leemos un poquito más anterior, nos vamos a dar cuenta que aquellos, los fariseos,
quieren tratar de jalar otra vez a los creyentes y empiezan otra vez en los rudimentos de la ley y no en los rudimentos de Cristo, la ley, en lo que habla la palabra del Señor. Entonces están tratando, provocando a celos, pero no, Pablo está diciendo, no, Gálatas, no te dejes engañar, no te dejes fascinar en algo, no te dejes, como lo dice al principio, miren, Gálatas dice, ¿cómo te envolviste de esa manera? Dice en el verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que exista otro evangelio, existe un solo evangelio, pero hay gente Aleluya. que están en la ambivalencia. Yo creo en esto. Mire, el aguijón verdaderamente de Pablo no eran sus ojos. Él lo hizo. Ahí en momento era una enfermedad. Es como una enfermedad que le dio al abuelo de nuestra hermana Marilyn. Le dio tiroides en los ojos. Tiroides en los ojos. Entonces se le empiezan a agrandecer, A a brotar, ¿verdad? Pero eso no era el aguijón. El aguijón está en el capítulo 12, en 2 Corintios, cuando Pablo lo habla. Y vamos a ir ahora a donde Pablo habla sobre el aguijón. No está hablando de la enfermedad, está hablando de ¿qué? Del aguijón. Y si vamos al capítulo 12, verso 1, hermano Ángel. Mire qué poderosa esta palabra. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Mire cómo empieza el apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme. Y aquí hay un punto muy importante. Antes de nosotros llamarle la iglesia o toda la palabra, usted nota que nunca más, después de la conversión, no se le volvió a llamar Saulo, sino como Pablo. Porque Saulo lo que significa es aquel que le gusta que le den reverencia o lo tengan en altísima estima. Entonces, Pablo, se le daba el nombre de Pablo, que Pablo significa ¿qué? Pequeño. Entonces, Pablo escribe ciertamente, o sea, la verdad dentro de lo que es el corazón, nuestra mente, dice, no conviene gloriarme. Y el que le gusta gloriarse es el que se cree que tiene un mal concepto de sí mismo, ¿verdad? Alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él va a venir, va a hablar de las visiones y las revelaciones del Señor. Note que dice visiones y ¿qué? Y revelaciones. O sea, la revelación es aquello que Dios muestra, que nos da a través de la palabra, el conocimiento, que es lo bueno y que es lo malo, conforme a la palabra, que nosotros tenemos que también orar para entender qué es lo bueno en nosotros mismos como personas y qué es lo malo y de qué tenemos que cuidarnos. Porque el peor enemigo que puede tener un creyente no es Satanás. Dice la palabra que nada creado en este mundo nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya. El único que se separa del amor de Dios es usted mismo. Amén. Ahora, mire esto. En el verso 2, hermano Cristian, verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que 14 años, Hacen 14. que hacen 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Verdad? Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo. ¿En quién? En Cristo. O sea, estamos hablando aquí de Pablo el convertido. No Pablo, como mucha gente le dan gloria, que es un error dentro del Evangelio, que dice, Pablo estudió a los pies de Gamaliel, pero Gamaliel era un fariseo, un perseguidor, y cuando usted le da gloria a Gamaliel, le está dando gloria, lamentablemente, al mismo enemigo de las almas. Por eso que Pablo en otros escritos dice que todo lo que era antes, lo pone y lo va a decir por estiércol.
¿verdad? Lo que yo fui antes, ahora mismo, eso no vale absolutamente ¿qué? Nada. Mire esto, dice, conozco un hombre en Cristo. Hace 14 años, llevaba 14 años. Sí, en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo. ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque lo que él va a manifestar en la revelación, ningún ser humano puede subir al paraíso o al tercer cielo. De esto es lo que va a hablar él. O sea, humanamente, únicamente puede ser en visión o puede ser en una transfiguración, en un cuerpo vivificado, transformado, como el que tiene Cristo Jesús. Por eso dice, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue una visión. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Ve? Que ahí menciona el tercer cielo. En el verso 3, bueno, antes. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Vuelve otra vez y lo repite, ¿ves? ¿Por qué? Porque hay gente que están contendiendo. ¿Por qué? Porque saben que de antemano sabían que nadie podía subir hasta allá arriba, ¿verdad? Por eso dice, conozco a tal hombre. ¿A qué hombre? Al que él está hablando al principio, en el verso 2. Al nacido de nuevo. No a Saulo, sino a Pablo. Gloria a Dios. No al que le gusta el altivo, no el altivo, sino que el pequeño, ¿verdad? Dice que fue arrebatado, ¿verdad? ¿Cómo? En el verso 4. Que fue arrebatado hasta al paraíso, donde oyó la palabra inefable que no se le es dada al hombre expresar. Un punto muy importante. Dice que Pablo, dice que fue arrebatado al paraíso, ¿verdad? Donde están todos los que mueren en Cristo Jesús, lo que era antes el seno de Abraham. Donde donde oyó palabras inefables. La palabra inefables es aquello que tú puedes recibir, pero no lo puedes expresar. Inexplicable. Que no se le es dado a expresar, él mismo lo dice, al hombre. Es algo que tú tienes que vivirlo. Es una experiencia que personal. Y es como la salvación. Nosotros trataremos de explicar lo que nosotros sentimos, pero nunca lo vamos a completar exactamente lo que es, porque la salvación es individual. Amén. Amén. Y la salvación es tan personal. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, ese gozo que da, simplemente el que lo ha recibido lo puede hablar. En el verso 5, van a ver. Vemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Empieza ahora Pablo a hablar algo entre lo que nosotros le hablamos en la teología, lo que está oculto detrás del texto, el misterio. Habla tres cosas bien importantes. Dice, de tal hombre me gloriaré. ¿De qué hombre? De nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, la palabra dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son hechas que nuevas. Usted no va a practicar lo viejo. Usted no va a practicar lo viejo. Entonces dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Cuando está hablando de mí mismo, está hablando, sabe que hay algo en él que no está bueno, que no es bueno, sino, dice, sino en mis debilidades. ¿Por qué dice mis debilidades? La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Fuerte soy en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? En el verso 6 empieza a expresar mucho más Pablo. Yo pedí a la misionera que nos lea, amén. Verso 6 dice así: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí empieza Pablo a hablar algo. Pregunto yo, ¿Pablo era perseguidor de la iglesia? Sí.
¿Era un erudito en el Viejo Testamento? Sí. ¿Se la sabía de memoria el Viejo Testamento? Sí. ¿Había estudiado con los hombres más sabios de aquel tiempo? Sí. Es más, él mismo dice que rebasaba a los que con él estudiaron. Bendito Pero Dios. una cosa es el conocimiento y retener un texto bíblico, y otra cosa es la revelación. Y por eso él dice que vendrá a las visiones y revelación, no la interpretación que da los hombres. Porque la interpretación de los hombres es terrenal, pero la revelación es celestial. Amén. Y simplemente las cosas de Dios las revela ¿quién? El mismo Dios. Amén. Entonces dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no me sería insensato, porque si el hombre conoce el Viejo Testamento, ¿verdad? Acuérdense que en aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento, ellos eran el Nuevo Testamento que iban a escribir. Dice, porque diría la verdad, claro que sí, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y o oye de mí. Porque lo que está oyendo ahora no es lo que él aprendió y lo expresaba con altivez, sino ahora va a enseñar con humildad, porque hay un espíritu diferente en él. Amén. Antes había un espíritu de altivez, ahora hay un espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Y la palabra nos ayuda. Ahora vamos a ir al verso que todo el mundo tuerce, ¿verdad? Y lo voy a leer. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente. Oh, escúcheme bien. ¿Por qué se exaltaba? Por el conocimiento, por las revelaciones, ¿verdad? Dice, para que las revelaciones no me ¿qué? No me crea yo mejor que nadie o más grande que nadie. Dice, hay una coma, dice, me fue dada un aguijón en mi carne. No dice una enfermedad. Dice un aguijón en mi carne. Ahorita explicamos lo de los aguijones. Cuando camina a Damasco se encuentra con Jesucristo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cristo le habla en hebreo. Y lo más terrible es que lo oyeron todos los que andaban con Pablo, Aleluya. el Señor. Lo oyeron todo. ¿Por qué me persigue? Cosa dura te es dar cosas contra el aguijón. Cosa es patear o Aleluya. pelear en contra de ese aguijón. Pero también está el otro aguijón de Satanás, que trae veneno. Amén. Y ese aguijón lo que trata es, Gloria a Dios. ese aguijón lo que trata de hacer es el orgullo, la altivez, ¿verdad? Y vamos a buscarlo en la palabra, porque lo teníamos ocultado por aquí. Vamos a buscarlo en la palabra. Y vamos al libro de Isaías, Isaías 14. En Isaías 14 nos habla del aguijón que envenena. Gloria al Señor. Isaías 14, verso 13 y 14, hermano Ángel, amén. 13 y 14. Sí, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. eso se llama altivez. ¿No? Ujú. Eso es el aguijón del maligno. ¿Dónde empezó la rebelión de Satanás? La altivez. Y el que es altivo, dice la palabra, que Dios lo mira de lejos y al humilde lo mira De ser. de cerca. ¿De qué aguijón está hablando Pablo? Bueno, el aguijón que tenía antes, que se le daba en su carne, porque Satanás corrompió a la creación del hombre cuando lo hizo caer, porque se lo dijo a aquella mujer, que se te fue dicho que si tomaras del Bendito fruto Dios. de ese árbol serías como Dios, que sabe Dios. Ujú. Y ese sabe Dios sale bien caribeño cuando hay duda.
Aleluya. Que sabe Dios que cuando tomes de ese fruto, seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. Altivez. Altivez. ¿Ven? Santo eres Al Dios. Señor. Y en Corintio, Pablo empieza a hablar, ¿verdad? El altivo, Saulo, está hablando de que no quiere resaltarse mucho porque va y se le brota el aguijón. Aleluya. El aguijón. ¿Cuál es el aguijón? Pues él mismo lo empieza a explicar. Vamos al texto otra vez. ¿Verdad? En el verso 7. Vamos a pedir a Mano Ángel que lo lea otra vez. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Oh, entonces quiere decir que el aguijón que tenía Pablo lo tenía que controlar. Lo tenía que controlar. ¿Y cómo se controlará ese aguijón? Porque si fueran los ojos no hubiese problema. Porque un ciego entonces no tenía pecado. Alaba. Amén. Aleluya. Un ciego Gloria a Dios. no va a ser altivo, ¿verdad? Si hubiesen sido los ojos, por los ojos. Pero hay ciegos que son altivos, Aleluya. Aleluya. ¿verdad? Entonces está diciendo que le fue enviado, ¿verdad? Un mensajero ¿de quién? De Satanás. Que me bofetea. Mire, esta carne, tan pronto cayó el primer hombre en el huerto del Edén, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Amén. Y todos tenemos ese aguijón, de una manera u otra. Aleluya. Hay que tener cuidado con la altivez, porque la altivez no procede del Dios. Padre, Aleluya. la altivez procede de Satanás. Gracias, Amén. Señor. Aleluya. Entonces él dice, para que lo bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Enaltecer, la persona altiva, la persona que se cree más que otro o más que Dios, es que ya ese espíritu de Aleluya. Satanás está ahí. Amén. Y mire esto, mire esto. Si no fuera eso, entonces, ¿por qué el verso 8? Mire lo que dice. Van a ver. Aleluya. Verso 8, 12 de 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces ha rogado. Yo creo que el Señor cree en los one strike, two strike, three strike, you out. Sí, porque 3 veces ha rogado. O sea, quiere decir que Pablo ha pedido que lo quite. Note que no es una enfermedad, como hablamos en Gálatas. Dice que ha rogado al Señor. Y el mismo Pablo habla sobre hacer rogativas oraciones. ¿Sí o no? Al Señor, levantar manos limpias, sin ira y sin contienda. No era que Pablo estaba mal, sino que él sabía que a veces en su carne se quería levantar la altivez por el conocimiento que él tenía. Amén. Y hay que tener cuidado, eso nos puede pasar a cualquiera. Dios nos cuide, Dios nos guarde. Porque la palabra dice claramente que cuando hay altivez de espíritu, de momento viene que la caída repentinamente. En el verso 9, escuche bien, verso 9, empieza Pablo a explicar un poquito más. Van a ver. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto está tremendo. Dice, y me ha dicho el Señor, ¿verdad? Me ha dicho, bástate mi gracia. No bástate de mi gracia, sino bástate mi gracia. Y mi gracia es Cristo. Amén. Cuando llega a nosotros.
Gloria a Dios. Dice, porque mi poder, ¿qué poder? Bueno, lo dijo el Señor. Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Yo no me voy a gloriar en el conocimiento, sino que mientras yo me sienta más débil, el poder de Dios se va a manifestar. Aleluya. La gloria de Dios se va a mover. Gloria a Voy a Dios. ver sanidades, voy a ver salvaciones, gloria al Amén. Señor. Aleluya. No es tanto lo que yo pueda tener de conocimiento humanamente, sino que en el momento que yo esté expresando la palabra del Señor, la gracia de Dios, el poder de Dios, toque esas vidas. Aleluya. Tú puedes leer todos los libros del mundo, pero el libro sagrado es el que te va a ayudar. Aleluya. Ese es el que tú tienes que confiar. Gloria. Ese es el que tú tienes que hablar. Aleluya. Ese es el que tú tienes que manifestar. Bendito el Señor. Las obras de aquel que te llamó están prescritas ya. Y esa es la que tú tienes que vivir. Amén. Amén. Hoy Mire, es día de salvación. Hoy es día de salvación. Aleluya. Hoy es día de No sé salvación. cuál es el problema que está pasando, pero hoy es el día de salvación. Amén. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer con tu vida humanamente. Pero bíblicamente sabemos que te va a dar salvación. Amén. Amén. Si confiesas su nombre. Amén. Si te arrepientes. Gloria a Dios. Si miras hacia atrás. Porque a veces podemos decir, ¿verdad? Como Saulo. Camino a Damasco. Tengo cartas, tengo conocimiento. Persigo a alguien que dicen que creen en Dios. Mire, cuando se le manifestó la gloria de Jehová camino a Damasco, ni conocía a Cristo. Porque él mismo lo dijo. ¿Quién eres, Señor? No sabía ni quién era. Así mismo es. Y a veces nosotros contendemos con personas creyendo que tenemos a Dios o que creyendo que tenemos el conocimiento de Dios, pero nunca hemos conocido. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, todo cambia. Amén. Y lo más que hace es que nos hace sensible a la voz del Señor. Amén. Y la voz del Señor es la palabra prescrita. Y no, Cuando es damos gloria a que, y Dios. no es que, como dijo el pastor, no es que sea malo que uno tenga libros, porque yo soy una que a mí me gusta leer, pero cuando yo estoy leyendo un libro que es escrito por personas obviamente cristianas, pastores, doctores, lo que sea, y yo leo algo que como que yo voy directo a donde la palabra, porque yo digo, si no está ahí lo que yo estoy leyendo en el libro, no se puede compaginar, no ser una referencia bíblica, entonces yo digo, esta persona está mal. No, es que el diccionario bíblico de la Biblia es la misma Biblia. Mira, ¿cómo es eso? Sí, la misma Biblia se explica a ella misma. Por eso que es una palabra inspirada. Lo mismo te lleva al Génesis como te puede llevar al Apocalipsis. Amén. Lo que pasa es que nosotros buscamos siempre humanamente un principio. Por eso que el Génesis empieza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya. Y este que escribió, ¿verdad? Pablo, también Juan específicamente que escribió el último libro, Apocalipsis, pero también Juan empieza en el Evangelio de Juan, en el principio también. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Y también, pastor, en esa oración, ¿verdad?, que estamos leyendo, donde dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Todos tenemos, ¿verdad?, que reconocer nuestras debilidades. Pablo reconocía la de él. Y es un hecho que nos está diciendo, ¿verdad? Él reconoce esa debilidad. Pero también está diciendo que la acepta de buena gana. No está refunfuñando, no está, porque si no, entonces, exacto, porque si no, entonces la siguiente parte donde dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿cómo va a reposar el poder de Cristo si estamos refunfuñando? Si estamos, ¿me entiendes? Como una persona altiva. Ujú. Cuando hay una persona altiva, usted le puede llevar a la palabra. No, mira, ahora mismo lo que estamos hablando, yo sé que hay personas ahora mismo a través de las redes, después que vean este programa o viendo este programa, que no van a estar de acuerdo porque ellos creen que es directamente a los ojos. Pero si fuese solo los ojos, Pablo hubiese dicho cuando hablara de los ojos, este es el aguijón. No, aquí en Corintio habla realmente del aguijón que tenía Pablo, que le fue dada en su carne. Pues lógicamente a veces lo vemos en una persona que tiene mucho conocimiento, sea secular o bíblico, y hay que tener cuidado,
Por eso es que tenemos que orar los unos por los otros. Por eso que usted tiene que orar por su pastor, usted tiene que orar por sus líderes, por el Señor. Porque es que el enemigo trata de envolver o engañar. Nadie, como acaba de decir nuestra hermana Betty, ¿verdad? Tú tienes que reconocer dónde está tu aguijón. ¿Qué es lo que quizás te hace resaltar en sobremanera de los demás? ¿Te crees, verdad? Mejor que otro. Y ahí está el problema, porque la iglesia no se cree más santa que nadie. La iglesia es lavada con la sangre del Cordero. La iglesia es aquella sacada del lodo cenagoso, gloria al Señor. La iglesia tiene el conocimiento, ¿verdad? Y como hemos a veces hablado, la iglesia tiene toda la autoridad que le dio Cristo en la cruz del Calvario al resucitar también después de la muerte, ¿verdad? Resucitó, le hizo columna y baluarte de esta verdad, de esta justa y piadosa verdad que se llega a vosotros. Hermano, Gloria a Dios. Sí, me acordaba del culto de la noche de los niños, cuando el mismo niño predicador que teníamos anoche decía, abrió una mochila y que es tu Dios. Porque también la gente pueden hacer de cualquier cosita, cualquier problema, lo pueden hacer su Dios porque lo idolatran. Lo idolatran. Y él sacó una foto de una familia, sacó la imagen de una casa. O sea, ¿qué es lo que está estorbando? ¿Cuál es el aguijón que tenemos de frente que no nos deja funcionar, no nos deja movernos, no nos deja hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque le estamos dando la prioridad a ese aguijón? Y hay una de las cosas que, ¿verdad? Cada cual, y especialmente dentro de los pastores, y me incluyo, porque un pastor es un ser humano. Y hay cosas que uno hace que le gusta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, los míos me encantan los carros. Pero esto no me desvía a mí de predicar la palabra y hacer la voluntad del Señor, que es atender la viña del Señor y predicar el Evangelio. Al contrario, lo que hago es que a través de ellos saco un dinero para poder hacer viajes misioneros. Entonces, ¿verdad? A veces la gente dice, no, pero estás haciendo eso. Bueno, de oración nada más no vive un pastor, ¿verdad? Igual que la iglesia. La iglesia se mueve a través de finanzas. Cuando nos llegamos y nos metemos más en otras áreas, las cuales no glorifican al Señor, como el mensaje de ayer de este niño, ¿verdad? Que sacó una casa. ¿Usted sabe cuánta gente a veces dicen, no puedo congregarme porque tengo que atender mi casa? No puedo congregarme porque tengo que atender mi carro. No puedo congregarme porque tengo que atender mi familia, mis hijos. Mire, hay tiempo para todo. Amén. Para todo hay tiempo. Aleluya. Y lo hizo un pastor que tiene, ¿verdad? Desea tener una casa, tiene su carro, tiene también trabajo. O sea, todos tenemos que trabajar en la viña del Señor. ¿Cómo se mueve la viña del Señor? Pues tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es el aguijón que nos estorba en crecer? Y Pablo, que era constructor, ¿verdad?, de tiendas, pues Señor, él se movía por diferentes lugares, pero él veía que había en él un aguijón que se le había dado en su carne, que cuando dejaba de orar o de buscar de la presencia del Señor, le bofeteaba porque se ponía altivo. Por eso él dice, vendré a las visiones y revelaciones. O sea, para que, y habla de algo que ninguno de los otros apóstoles hablaron, de haber subido al paraíso, ni haber subido al tercer cielo. Mire la visión que Dios le dio. Por eso es que vamos a ver qué tan fuerte es aguijón. Verso 10. Mana María. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Contrario a un evangelio que otros predican. Predican si es de casa, es de carro, de dinero. Y vemos que el apóstol Pablo entonces no cuadraría hoy en esta mover dentro de un evangelio que lo que habla únicamente de dinero. Pero también está lo otro, está el otro que critica a la iglesia entre los diezmos y la ofrenda, pero se lo deja al que vende droga a la esquina, al de la bodega del alcohol, todos los fines de semana gasta $300, $400,
pero ese está bien, o el que se va de party para, ¿verdad? Gastando en diferentes cosas, y dice, para eso yo trabajo. Sí, tú trabajas porque Dios te dará salud. El día que te la quite, ya eso es otra cosa. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Entonces, mientras más débiles somos, vemos ahí la acción del apóstol Pablo. Vamos a ver el verso 11. Maritza también comenta, ¿verdad? Que sí, él quiso que Dios le quitara, ¿verdad? Ese aguijón, pero al no ser así, pues lo aceptó de buena gana, se bastó de la gracia. Amén. Claro, es cuando el bastarse de la gracia es depender de Cristo. Totalmente. Y entonces ahí está la gran diferencia, porque cuánta gente dicen, no, yo dependo de Cristo, pero hasta que quizás perdiste el trabajo. Entonces, no, yo no lo voy a servir más al Señor. Perdiste la casa, no, yo no lo voy a servir al Señor. Perdiste el carro, yo no lo voy a servir más al Señor. Te molestaste con alguien, no, yo no vuelvo para la iglesia, no voy a servir al Señor. Eso Entonces, es lo que pasa. entonces dice, toda la iglesia son unos hipócritas. Ajá. Y se te olvidó que el primer hipócrita eres tú, porque quizás ese es tu aguijón. Ujú. Quizás ese es el aguijón. Entonces, ¿qué pasa? No, Tú no, tienes- no. O tú va al tienes- supermercado donde está lleno de hipócritas, va al trabajo donde está lleno de hipócritas, va a la escuela, a la universidad, donde quiera. El mundo está lleno de hipócritas. Exacto. Nosotros tenemos que sobrellevar estas cosas, porque el mismo Cristo lo dijo, eso son parte de las aflicciones. En el mundo tendréis que aflicción. Tú tienes que confiar en el que venció. Y en el verso 11, vamos a pedir a Cristian, amén. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada me he sido menos en aquellos grandes apóstoles, aún nada soy. Mire esto. Aquí habla del aguijón también. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Ve dónde está el aguijón. Tú sabes de dónde caes. Tú sabes cuál es tu debilidad. Y a veces nosotros lo hacemos. Sabemos. Y nos ponemos hasta a contender. Vosotros me obligasteis a ello. No tenía que hacerlo. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque si alguien levantó Corintio, fue Pablo. Donde conocía la palabra, Corintio, donde estaba firme en la palabra, donde los dones se movían, hasta que llegó el segundo pastor, Apolo. Por eso es que Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces usted tiene que tener cuidado cómo usted riega, porque puede esparramar. Cuando no se atiende una obra, entra desorden. Un día dicen que un pastor es muy serio o no permite, otro demasiado liberal. Nunca hay un conformismo. ¿Por qué? Porque no vivimos la palabra. Pero el que vive la palabra y traza la palabra, se guarda del aguijón. Del aguijón que envenena, que es Satanás. Mas prosigue al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús. Porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles. ¿Verdad? Aún que nada soy. En otra porción dice, como abortivo. En el verso 12, van a ver. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Terrible. O sea, se vio el poder de Dios, como Dios utilizó a Pablo, porque ya el Saulo había muerto. ¿Dónde se quedó Saulo? Camino a Damasco. Amén. No llegó a entrar a Damasco, porque el que entró a Damasco ya no era Saulo, ya era ¿quién? El hombre nuevo. Pablo, el hombre nuevo. Así que cuidémonos de ese aguijón, de la altivez, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Mas Cristo vino a dar vida, vida en abundancia. Amén. Deja que el aguijón que se le apareció al apóstol Pablo camino a Damasco sea el que te guíe, y no el aguijón que quiso poner su trono por encima del trono del único y verdadero Dios. La altivez no es bueno.
por más conocimiento, por más que Dios te use, acuérdate que tú eres simplemente un vaso. Hoy Dios nos usa, mañana será otro, hasta que suene la gloriosa trompeta. Nadie es indispensable en la viña del Señor. Ni yo, ningún pastor, ningún líder, ningún miembro. Obedezcamos a Dios. No vayamos por encima de lo que Dios ha dicho. No tratemos de levantarnos en contra de siervos y siervas, porque dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos más que gozosos, lo del Señor, esperando, ¿verdad?, que puedas reconocer cuál es tu debilidad, cuál es el aguijón que trata de desviarnos de la presencia del Señor. No hay cosa mejor que estudiar la palabra a la luz del texto bíblico, a las escrituras, porque os parecerá que en ella está la vida eterna. Estamos gozosos, contentos, vamos a estar orando por ti en este momento. Con tus manos, gloria al Señor, sobre sea el televisor, sea el iPad, sea el celular, gloria al Señor, cualquier, ¿verdad?, herramienta digital que estás usando, lo usamos como punto de contacto. Padre, te damos gracias, te damos la gloria en esta hora, Señor. Te pedimos, Padre mío, que tú te glorifiques, Señor, en sus vidas. Trae salvación, sanidad, Señor. Si hay el enfermo, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos tu palabra, Señor, que es una espada cortante de dos filos, Señor, que penetra aún así los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Declaramos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y a ti te damos la gloria y la honra. Amén, amén. Bendito el Señor. No te pierdas más. Nosotros vamos a estar conectados en este tu programa, El Tiempo del Fin. Y mientras tú tomas notas y estás gozoso en todo lo que Dios nos ha hablado hoy, nosotros nos quedamos aquí como aleluyando y a Cristo esperando.